pero esta es inédita la que va a llevar a este festival. Bueno, cambiamos de tema y le doy la bienvenida a mis dos invitados, Laszlo Kovacs y Oscar Beltrán. Ellos son actores, como ya les dije, de una obra muy especial que se está poniendo en el Teatro de la Universidad Católica, Love, Love, Love. Cuéntenme, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, Patricia. Acaban de estrenar. Sí, ya hoy día vamos a hacer nuestra cuarta función, hoy lunes. Estamos muy emocionados, muy contentos porque estas 3 funciones que hemos dado, la respuesta del público ha sido genial. Se la están pasando muy bien. De hecho, yo creo que es una obra que remueve mucho y es súper moderna, es súper actual. Es un dramaturgo inglés que es súper capo. Fue premiada, es una obra premiada, ¿no es cierto? Bastante premiada, y me parece que nosotros que estamos en ella seguimos descubriendo cosas alucinantes del texto, ¿no? Que de verdad está impresionante. Vamos a ver, ¿de qué va el texto un poquito? ¿De qué va la obra? Cuenta sobre la historia de una familia que, como muchas, termina siendo una familia disfuncional, ¿no? La historia comienza en los años 60, se conoce esta pareja, todo comienza con amor, que está un poco impregnado de la onda justo hippie. Cuando era Peace and Love. Ajá, el inicio de los Beatles, ¿no? Entonces la atmósfera y también el arte un poco del primer acto es ese. Se conoce la pareja, en el segundo acto aparece años después, en los 90 más o menos, un contexto social y político totalmente distinto, igual todo en Inglaterra, ¿no? Con un par de hijos adolescentes. Con un par de hijos adolescentes. Tú eres ahora. uno de los hijos. Yo soy uno de los hijos. Y ahora el contexto totalmente distinto y cómo esta pareja que inició con una relación de amor y sincera degenera en otra cosa por varios factores, ¿no? Entre ellos sus propias carencias, sus psicologías. Qué bien lo dije. Y en el tercer... De verdad que sí estoy impresionado. Muy bien, ¿no? Sí, debían contratarme. Y en el tercer acto, pasa un lapso de tiempo aún mayor, entonces ya esta pareja... en la época actual, digamos. En la época actual, claro, ¿no? Ya son mayores. Son mayores. Y sus hijos adultos, claro. Sus hijos adultos, ¿no? Entonces se ve un poco las consecuencias de las decisiones de cada uno, ¿no? Y en esa medida es interesante, y en esa medida creo que la gente se conecta también mucho con la historia. Y muchas generaciones, además. Y de hecho creo que es súper interesante y es muy ambiciosa la obra en el sentido de que recién a veces tienen que pasar muchos años como para que uno pueda entender cómo sucedieron las cosas realmente, como para analizarlas, ¿no? En su influencia histórica, digamos, ¿no? Y por eso creo que es wow, o sea, tú ves la obra y dices... Quizás las cosas que están pasando ahora con las familias también son consecuencia de cómo... De cosas externas que tienen que ver con lo que pasa en el mundo, en el país. Exacto. Eso es impresionante, cómo todo eso está conectado, ¿no? Y a veces un movimiento como el Power Love de esa época, recién ahora tú puedes ver las consecuencias de qué fue de los hijos de los padres que se formaron las parejas en esa época, ¿no? Entonces todo ese análisis me parece súper interesante. Claro, cuando tú dices que poco a poco van descubriendo nuevas cosas que los enriquecen ya como personas, me imagino que no solamente como actores, es porque hay cositas que tocan. De hecho, tiene mucha psicología y pienso que, de hecho, no es ningún secreto. Nosotros somos, pues, nuestros padres muchas veces. Nos repetimos, ¿no? En ellos. Entonces, por eso las familias... Ya sea porque nos repetimos o ya sea porque somos todo lo opuesto, ¿no? Pero siempre algo que tiene que ver y el reflejo de algo, ¿no? Exacto, es el reflejo de algo. Entonces, es muy, muy interesante ver cómo a lo largo de los años se van mostrando un montón de cosas que llevan, me parece, a las personas que ven la obra a reflexionar sobre un montón de temas, hasta el ecológico, porque hasta esas cosas tienen que ver, ¿no? El tamaño de los departamentos, antes eran casas, ahora la gente se tiene que conformar con departamentos, ¿no? La explosión demográfica, el fenómeno de los baby boomers, entonces son un montón de cosas que en este lapso de 50, 60 años se están descubriendo en esta obra, ¿no? ¿Y tú qué personaje tienes? Yo soy el hermano de Lucho Cáceres, cuando somos jóvenes. Y la pareja es Lucho Cáceres con Denise. Y Denise Arregui. Claro, pero yo al comienzo quiero con Denise. Ah, ya. Entonces la llevo a mi departamento y estamos hablando de los personajes. Y como todo era Peace and Love y todo... Claro, pero el tema es no que... había exclusividades en yo ese momento. Todavía pertenezco a una... soy un poquito mayor que Lucho y mi onda con Londres no es la que tiene él. Él es el hippie. Yo soy simplemente un trabajador y muy parecido a mis padres y de esa época. Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente Denise con Lucho conectan más de lo que conectaba conmigo. Ya. Y bueno, y ahí lo dejo, ¿no? Pero en todo caso me chotean. Porque además después a lo largo de las etapas se ven otras cosas. Sí, por supuesto. ¿Y tú, Oscar, qué cosas has descubierto, por ejemplo? ¿En qué te has sentido tocado? Bueno, mi personaje es el hijo, que ya aparece en la segunda etapa de los 90s, y es un personaje que me
que estoy disfrutando mucho y me tiene muy contento. O sea, por un lado el elenco y por otro lado también porque Jamie, se llama el personaje, tiene un problema de déficit de atención Ya. que ha sido interesante construir como actor, ¿no? Y también me identifico mucho, identifico mucho el modo actual de la gente de relacionarse, ¿no? De no escucharse. Ahora es fácil darte cuenta que alguien no te está escuchando porque está pegado en el celular. Claro. Pero a veces la gente no te escucha porque está pensando en cualquier otra cosa, porque no tiene la atención debida de prestar atención a lo que deseas comunicar. Y mi personaje sufre todo esa, la consecuencia de lo que sufre es haber vivido esta carencia de escucha, ¿no? Y al mismo tiempo no lo escuchan tampoco, entonces. Claro, no lo escuchan, ¿no? Ni a mí ni a mi hermana, que la interpreta Daniela Bertel, los dos somos la consecuencia de este egoísmo, que no supongo que no ha sido generado ni buscado ni es intencional, sino es producto de la vida. Y Laszlo, ¿tú vuelves después de tiempo al teatro o no tanto? Bueno, estuve haciendo teatro para niños. Lo último que hice para adultos fue un musical que se llamó Altar Boys hace ya como unos 2, 3 años. Y de ahí solo he hecho teatro para niños. ¿Sí? Porque al fondo el sitio te tiene atrapado ahí, ¿no? Sí, un poco, pero felizmente atrapado. Cautivado, digamos. Gracias, Oscar. De nada. Sí, pero estoy muy emocionado y muy feliz de regresar a hacer teatro, ¿no? Y sobre todo en una sala tan linda como es la del Centro Cultural. Claro. Sí. Pero es posible entonces hacer otras cosas, porque algunos creen que están presos ahí en el fondo del sitio con unos horarios terribles, pero tienen un horario de oficina prácticamente, ¿no? O sea... Más o menos, de hecho, después de tantos años, muchas escenas quedan a la primera y sí se puede, ¿no? Igual no es algo que yo había planeado, las cosas fueron un poco casualidad. Era probable que yo este año no iba a estar en la serie. Claro, se anunció incluso que no ibas a estar. Claro, entonces ¿Y tú, acepté hacer este proyecto. y tú en ahora realidad sí estabas medio contento de deshacerte un poco de Lalo, de Tito? No sé si contento es la palabra, pero yo soy una persona muy positiva y dije, bien, teatro, entonces feliz, ¿no? Y ya cuando regresé, de alguna manera ya estaba como que preparado para digamos, la exigencia de que esto implica, ¿no? Pero todo bien, todo está saliendo muy bien. Pero ¿cómo te quitas a Tito de encima? O sea, tantos años y el público, me imagino, pues el gran público, Justamente, cuando te ve en la calle, ve a Tito. Justamente después de tantos años creo que termina siendo muy fácil, es como ponerse un disfraz, te lo pones, te lo sacas, ya está. El personaje de Tito es muy fácil ya para mí, ¿no? Entonces, justamente fue interesante el reto como de tratar de hacer algo completamente distinto. Y de hecho este personaje lo es, porque estamos hablando de, ¿cuál es la palabrita que se usa ahora? Proper, ¿no? Es muy correcto, no es nada hippie. Entonces, el Tito obviamente pues es prácticamente... Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es un money maker, ¿no? El de la obra. Claro. Trabajando para hacer Exacto, platito. trabaja, hace su platito y todo, ¿no? Pero en todo caso, el reto me ha encantado y lo estoy disfrutando mucho. Sí. Tú sí has estado haciendo teatro seguido, ¿no? Sí, estuve Teatro, en Hombre cine. con 2 jefes, en Los Payasos también el año pasado, sí, sí, básicamente soy un chico de teatro. ¿Y a ti te gustaría, por ejemplo, estar en una de estas miniseries, no, Alguna vez recontra He maxiseries? trabajado con Efraín y ha sido interesante. De hecho, yo admiro a todos mis compañeros que tienen ese ritmo de trabajo, ¿no? Eso, que bueno, tú dices al fondo que- el sitio se ha convertido como la casa del jabonero, pues no, el que no cae resbala. Ahí de todas maneras están Claro. tremendos actores que de Sí, repente es verdad. están cayendo que tú dices, Sí. ¿quién no va a pasar por ahí? No, claro, es una muy buena oportunidad de trabajo, es un buen producto y he trabajado con Efraín, Así es la vida alguna vez y en Así es la vida, sí, de hecho. Pero también, bueno, yo dentro de mi trabajo tengo algunos otros proyectos, o sea, soy locutor publicitario, que es una chamba que disfruto mucho, estudié doblaje en México, entonces... mi Doblaje, feeling- Ajá. qué interesante. Sí, me di un año para irme para allá a vivir y estudiar lo que quería, ¿no? ¿Pero ya haces doblajes? Bueno, aquí no se hacen, pero trabajé un momento allá, de hecho hice una cosa que estaba haciendo como los extras en una serie antigua así ochentera, esas que pasan en los canales. Interesante. Que se te Y escuche se rió la- una actriz hacia el costado y era Lisa Simpson, que era una señora. No escuché la risa de Lisa Simpson y fue locazo. Bueno, y mi profesor era Homero Simpson y así. Entonces todo ese trabajo que hice con la voz me ha servido para mí como actor y también para
para trabajar como locutor, que es lo que más disfruto en realidad. Deberías poner una empresa de doblajes aquí en el Perú, porque no dice que Sí, los peruanos son los se que hacía tienen mucho menos aquí, de hecho. acento, Claro. que tenemos se hacía mucho, ¿no? una forma neutra de hablar. Creo que los actores de alguna generación como Ana María Jordán o Ivonne Claro, que han tenían hecho. han hecho. Claro. Y no sé si la escuela o que había menos limeñismos o no sé cómo se diga, pero digamos que el habla era un poco más cuidada. Claro, porque tú escuchas ahora cualquier serie, de todas maneras escuchas el de Hijito de Mexicano, Sí, claro, ¿no? Y incluso los órale, mexicanos, te dicen claro. de repente, ¿no? Antes todo Latinoamérica de repente era un poco más neutro, ¿no? A excepción Sí, de los argentinos. y ahora está bien mexicano. Sí, pero sí, o sí bien interesante. peruano también, ¿no? En el caso de nuestras cosas. Pero hay tan pocas ficciones en la televisión peruanas Sí, es verdad. que la verdad, más si un marciano llega al Perú, cree que somos mexicanos y ve la tele, ¿no? O Sí, sea, podría ser. Tenemos mucha influencia, turcos. ¿no? O turcos ahora. Un poco interesante ahora que hablan de ese tema es tomar en cuenta que además la traducción de la obra, o sea, se ha hecho del original. Entonces es una traducción bastante neutra, ¿no? De hecho, sí, estoy de acuerdo con lo que dicen, ¿no? Digamos, nuestra manera de hablar ayuda mucho a las traducciones de textos, incluso, porque le quitas pues todas las... Claro, es una traducción completa, no hay Exacto. partecitas que sean en inglés, ni nada no, por para el nada. estilo, Y es porque- en mi opinión es una muy buena traducción. De verdad que Tal vez las referencias de ciudades, ¿no? Y sí, cuando eso sí. cuando se hace una obra que está ambientada En Londres. claro, en otro sitio bastante lejano al nuestro, ¿se trata de adaptar un poco a nuestra realidad? En esa adaptación, en esa traducción, ¿ha habido algo que hacen alusión a alguna cosa que tenga que ver con el Perú o con los peruanos o con nuestra... Lo que hace un rato comentaste algo que creo que es muy interesante, y es que de verdad ha pasado tanto tiempo de esa revolución, ¿no? De los hippies y qué sé yo, que ahora ya se puede ver con una mirada global. Entonces la influencia definitivamente llegó, así como llegó la música y como Claro, si llegaron hablan de los los Beatles, entonces por supuesto. Entonces, nosotros también... de hecho, es muy interesante que en el primer acto se habla de un primer hecho, un evento histórico que fue la primera transmisión de All You Need Is Love, que fue una presentación en vivo y fue la primera transmisión global que se hizo en 26 países. En ese momento eran 26 países nomás. Esa fue como que el primer intento de globalización, y Claro, fue un claro. evento, y lanzaron la canción en vivo, All You Need Is Love, ¿no? Y ahí empieza esa noche, el día que ocurrió este evento global para esa época, ¿no? Y es muy interesante después que han pasado casi más de 57 años de ese momento, es como que wow, recién puedes un poco como que proyectarte todo lo que pasó, y ahora realmente la globalización que vivimos es mucho mayor que ese primer intento Claro, tímido, ¿no? De claro. transmisión televisiva a nivel global, ¿no? Pero con respecto al mensaje, podríamos decir que se sigue manteniendo lo mismo porque realmente lo único que se necesita en el mundo es amor, ¿no? Todo lo que se necesita es eso y seguimos sin entenderlo. Y qué interesante verlo desde la perspectiva de la familia, que hoy por hoy creo que no existe una sola que no sea disfuncional. Entonces verse realmente reflejado en eso, desde cada uno con su familia, con los problemas que tiene, que de todas maneras los tiene porque si no, no sería familia, o sea, creo que eso también es súper global, pasa en todas partes del mundo, ¿no? Todas las Claro, familias por más son que así. sea que esté Exacto, en otro sí. país, la gente se siente identificada Es lo que en varias prima. escenas, ¿no es Ajá. cierto? De hecho, es lo que Miki, como director, también ha querido que prime, ¿no? El feeling de lo humano, finalmente, ¿no? Las relaciones humanas y cómo eso afecta en la vida de las personas. Ujú. Bueno, y la gente que quiere ir a ver esta obra, ya sabemos que está en la Católica, pero las entradas se venden En antes, Teleticket, sí, va de jueves a lunes a las 8 de la noche. Los esperamos, compren sus entradas con tiempo, por favor, porque de verdad que es un éxito. La boletería también la venden, la boletería ¿También? del Centro Cultural que Pero está... mejor compra con tiempo, creo, ¿no? Porque... Sí, Para que cojas tus asientos tranquilos. pero ¿no? puedes ir a la boletería varias semanas antes también. Y comprar Ah, claro, claro. Si tienes más cerca la boletería de la Claro, Católica, tal vez. puede ser, ¿no? Claro. Pero, bueno, y ustedes se han dado cuenta que el público que va al teatro ha cambiado un poco, que ya van de todas las edades, van hasta niños, ¿no? El primer día tuvimos público muy joven que fue a través de concurso del Facebook, por ejemplo, Ya. y que fue totalmente distinto al del día del estreno, que es el público, digamos, más tradicional entre nuestras familias, ¿no? Y pudimos ver la diferencia de cómo el público... De la reacción. Más joven disfruta el primer acto, y al público más adulto le pega mucho más
el momento en el que se habla de la responsabilidad de los padres, ¿no? Y los conflictos de como una infidelidad, por ejemplo. Pero en general, me refiero en general, el público que va al teatro está cambiando ya es casi masivo, ¿no? Eso me encanta. Y me sorprendió ver tanta gente joven y que le haya gustado tanto la obra. Es que, de verdad, los Beatles acaso han pasado de moda. Yo a veces me sorprendo ver nuevas generaciones que escuchan los Beatles y les encantan los Beatles y digo, claro, porque es que... empiezan a aprender a tocar guitarra y las primeras canciones Por que supuesto. quieren tocar son las de los Beatles, ¿no? Y obviamente están interesados en saber la historia y cómo fue en el momento. O sea, realmente es como muy Siguen interesante siendo para ellos. influencias, Sí, además, sí, por para supuesto. los de ahorita. O sea, Y ahora está en moda lo retro también y vintage, entonces... sí, claro. Exacto, exacto. Y están muy, muy interesados de saber realmente cómo fue esa época, ¿no? Y creo que esto realmente te abre la perspectiva. Puedes situarte históricamente en ese contexto y eso te da mucha información que después te quedas pensando y pensando. Hasta ahora nosotros como Pero actores sí, seguimos tienes razón que el público de hecho ha crecido y ha cambiado, ¿no? Yo comencé a hacer teatro hace 10 años y el Centro Cultural era de las pocas cosas que había, por ahí el Marzano y 3 teatros más, ¿no? Claro, Ha y además crecido hacer muchísimo. esto, una obra tan moderna, tan actual que recién se estrenó en Londres en el 2012, de pronto Claro. tener el texto original acá es un verdadero lujo, ¿no? Y Sí. eso es porque realmente cada vez nos estamos volviendo más globales en ese Esa es sentido. parte de la globalización, exacto, claro. Incluso con las horas de teatro, y eso también es Claro, increíble, incluso ¿no? el otro día vino aquí una dramaturga mexicana que ha estrenado su obra aquí con Isola. Isola está dirigiendo una obra suya que no se ha estrenado todavía en México. Extraordinario. Entonces que pueden haber todo esta Sí, realmente estamos camino a convertirnos en una cosa más global. la aldea global. Total, porque incluso este proyecto de los cortos, no sé si algo de 48, Sí. ¿cómo es? Proyecto 48. Claro, claro, y que eso también, o si no, esto del microteatro, resulta que yo no sabía, es una franquicia. Española, me parece. Exacto, entonces los textos y todo eso, entonces se hacen en todos lados, tú estás trabajando aquí, después mañana te vas a España, Colombia, a hacer lo Como mismo. actor te da más registro también, ¿no? Porque sabes hacer cosas Diferentes. en pequeños espacios, clásicos y cosas contemporáneas como la que hacemos ahora. Sí, Bacán, ¿no? Que muy lindo. la movida es así bien fuerte. Ojalá que se contagie la tele, ¿no? Sí, de hecho sí, sería lindo, ¿no? Que también la tele nos ayude siempre a reflexionar y a pensar Y un hacer poco, diferentes ¿no? cosas, hacer... Por supuesto, y que no todo sea entretenimiento, está bien, entretenimiento de 1 hora, 2 horas, pero ahí un poco que de... también además hay entretenimiento que te hace pensar. O sea, no tiene por qué ser aburrido tampoco. Claro, pero igual también creo que sí, sería lindo que en la televisión haya más servicio público, ¿no? Como era antiguamente y no que no se piense tanto en el rating, en las cifras, sino un poco más un servicio. Después de todo, todos compartimos pues la señal abierta y las ondas que están Claro. viajando, entonces también sería bonito no Que sé. tomen un poquito de responsabilidad. Sí, sí, la verdad que sí, a mí me gustaría un montón. Así es. Bueno, chicos, suerte. Gracias. Entonces gracias. va de jueves a lunes, ¿no? Así es. De jueves a lunes. Sí, son solo pocas semanas, o sea sí, que de pocas verdad semanas. sí, Tienen que apurarse entonces. Sí, por favor. Muy Vayan a bien. vernos. Muy bien, hacemos un corte nosotros y regresamos con más.